Vamos a resolver este ejercicio que dice que en la Escuela Normal María Inmaculada están diseñando una rampa para que los estudiantes con movilidad reducida puedan subir al segundo piso. La rampa tiene forma de triángulo rectángulo, donde el lado más corto es la base de la rampa y el lado más largo es la hipotenusa es la hipotenusa. La altura de la rampa es de 5,4 metros y la base mide 3 metros. Entonces vamos a tener por acá 3 metros de base y 5 metros de altura. Y esta vendría siendo entonces la hipotenusa. Entonces vamos a colocar acá las medidas. Acá tenemos 3 metros de base y 5,4 metros de altura. Para calcular entonces la hipotenusa, empleamos Pitágoras. Decimos que la hipotenusa, sabemos que es la hipotenusa porque es el lado más largo y porque se pone el ángulo de 90. Que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de lado al cuadrado, que en este caso es 3 al cuadrado, más lado al cuadrado, que sería 5,4 al cuadrado. Quiere decir entonces que la hipotenusa es igual a, vamos a hacer el cálculo, 3 al cuadrado a 9, es raíz cuadrada de 9, y 5,4 al cuadrado, eso nos da, vamos a emplear la calculadora, 5,4 al cuadrado nos da 29,16. Entonces va a ser 9 más 29,16. La suma de 9 más 29,16, entonces nos va a dar que la hipotenusa es igual a la raíz de 9 más 29,16, eso es la raíz de 38,16. Y la raíz de 38,16 es igual a 6,17 aproximadamente. Quiere decir que esto aproximadamente es igual a 6, trabajémoslo con tres decimales, 6,177 metros. Sería entonces la respuesta de la hipotenusa. Eh, Ahora, sería la primera pregunta que nos hacen acá, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa de la rampa? Y la segunda pregunta que nos hacen es ¿cuál es el ángulo de inclinación de la rampa con respecto al suelo? Quiere decir que nos están pidiendo el valor de este ángulo de acá, que lo podemos llamar alfa, beta, gamma, vamos a llamarlo alfa. Entonces queremos encontrar el valor de ese ángulo alfa, y para eso yo puedo utilizar las razones trigonométricas, puedo utilizar tangente. Hay que recordar que tangente de un ángulo es cateto opuesto dividido cateto adyacente, siendo el cateto opuesto el lado que nada tiene que ver con el ángulo, o sea, el lado que está al frente, y el cateto adyacente viene siendo el lado que forma el ángulo, pero que no es la hipotenusa, viene siendo entonces en este caso el valor de 3. Vamos a decir entonces que la tangente de ese ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es 5,4, dividido el cateto adyacente, que es 3. Pero es que yo no necesito conocer la tangente de alfa, sino que necesito conocer es alfa. Para poder hacer eso, entonces tangente pasa al otro lado como tangente inversa o tangente a la menos 1 de 5,4 dividido 3. Hay que recordar que para poder sacar tangente a la menos 1 en la calculadora, lo que hacemos es darle al botón Shift. Entonces vamos a decir Shift tangente, y ahí nos bota tangente a la menos 1 de 5,4 dividido 3. Algunas calculadoras, más que todas las de los celulares, no manejan tangente a la menos 1, sino arco tangente, que también es lo mismo. En este caso me está dando que el valor de tangente a la menos 1 de 5,4 dividido 3 es igual a 60,945 grados, trabajándolo con tres decimales, aproximadamente, ¿cierto? Eso no es igual porque de ahí para allá hay más decimales, trabajémoslo con aproximadamente. Ahí entonces daríamos por finalizado el ejercicio, pero vamos a revisar que acá nos está diciendo que hay que hacerlo con GeoGebra. Vamos a revisar entonces con GeoGebra a ver si nos está dando los cálculos eh, pertinentes. O sea, 60,945 el ángulo que forma con respecto al suelo y la hipotenusa, un valor de 6,177 metros.
Vamos entonces a revisar en GeoGebra y vamos a dibujar el lado del triángulo. En este caso vamos a utilizar para hacer ese dibujo del lado del triángulo un segmento de recta. Entonces vamos a dar un segmento de recta, inicio en 0 y fin en 3. Entonces ahí tendríamos la base del rectángulo. La altura, entonces sabemos que es inicio en 0 y sube a 5,4. Entonces hay que acercar un poquito esto para poder mirar dónde queda el 5,4. 5,4 sería acá. Listo, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es generar un polígono que sea el triángulo rectángulo. Entonces acá tenemos, el polígono tiene este vértice, tiene este y cerramos. O sea que ahí estamos generando el triángulo. Ahora sí vamos a determinar el valor de la hipotenusa. Para determinar el valor de la hipotenusa, pues vamos a medir. Por acá tenemos una distancia. La distancia va a ser de acá a acá. Entonces nos dice que esa distancia es una distancia de 6,18. Vamos a colocar opciones de redondeo a 3 decimales para que nos dé exactamente igual con lo que calculamos. 3 decimales. 6,177 metros. En este caso vamos a revisar el cálculo de la hipotenusa y eso es lo que nos dio, 6,177. Finalizaríamos revisando el ángulo con respecto al suelo. Entonces, para revisar el ángulo con respecto al suelo, pues nos vamos a la medida de ángulo. Entonces, tengo este punto y finalizo con el de arriba. Y acá, entonces, el ángulo nos está dando un valor con 3 decimales de 60,945. Vámonos al cálculo y nos está dando 60,945. O sea que ahí concluimos que lo que hicimos está bien hecho.